Si consideramos nuestro sueño en la perspectiva abierta por este mito, querría decir que si nuestro paciente era tragado por el monstruo, podría encontrarse en la situación de un héroe real, lo que sería un camino hacia su resurrección. Pues tal es el tema mítico de la resurrección, objeto de todos los misterios tanto primitivos como cristianos. Las representaciones concretadas en estos mitos no están naturalmente deducidas de una experiencia exterior, corresponden a necesidades del alma humana, necesidades que se forjan esas singulares expresiones. Intentemos comprenderlas. Llegamos aquí a una zona psíquica en la que en general las asociaciones del que sueña no proyectan ya ninguna luz. Recurramos al esquema 4. El círculo más exterior del esquema representa en cierto modo nuestra superficie externa, gracias a la cual entramos en contacto con nuestro medio y sus objetos. Es nuestra función de sensación. Si las sensaciones nos faltaran, no conoceríamos ningún dato del mundo exterior. Helen Keller era sordomuda y ciega, y no podía entrar en contacto con él salvo por el tacto. Si este supremo sentido del tacto le hubiera faltado también, se habría encontrado hundida en un horrible abismo. Nada ni nadie habría podido llegar hasta ella. Nosotros dependemos de unas cuantas líneas de transmisión que constituyen nuestros sentidos. Son como pasare, las tendidas entre el mundo y nosotros, pasarelas exteriores en relación a la conciencia, que no es periférica sino que está anclada en lo más profundo de nuestro cuerpo y que se alimenta de las sensaciones que le transmiten las terminaciones nerviosas sensoriales. En el fondo, si se nos permite la comparación, vivimos en una especie de espacio absolutamente oscuro que, en cierto modo, no está relacionado con el mundo exterior más que por unas cuantas líneas telegráficas. Como lo representa el esquema, el yo, el complejo del yo, en blanco, número 5, está instalado en el interior de sus funciones de relación con el mundo exterior, zona oscura, números 1, 2, 3 y 4. El yo está formado de sus recuerdos, de sus afectos, etc. Zona más clara, números 6, 7, 8 y 9, a los que engloba. Luego, continuando este orden de interioridad creciente, nos encontramos con una zona oscura en nosotros. La experiencia de las asociaciones nos enseña que esta zona contiene elementos complejos personales que podrían ser igualmente conscientes. Número 10. En general se piensa que con semejante enumeración se ha agotado la nomenclatura psíquica. Las psicologías freudiana y adleriana, por ejemplo, imaginan que han acabado con las profundidades del alma cuando han hecho adquirir a su paciente conciencia de esta capa del inconsciente personal, más allá de la cual no distinguen ya nada. Sin embargo, los hechos psíquicos no llegan en ella a su término. En lenguaje filosófico podemos expresar esto de la forma siguiente. Representémonos el espacio en su expansión infinita. Si partiendo de la capa más externa de nuestro esquema nos alejamos hacia el exterior, caemos en el espacio de lo infinitamente grande, mientras que si desde la zona más clara penetramos en la zona más oscura, dirigiéndonos hacia el centro, nos hundimos en lo infinitamente pequeño al que no podríamos asignar límite, dado que en el espacio cósmico y de forma absoluta no podríamos determinar lo que es grande y lo que es pequeño. Por eso no es una contradicción entre los términos el situar en esta zona central oscura una expansión indefinida en lo infinitamente pequeño, expansión que si se encuentra proyectada en el espacio imaginativo adquiere dimensiones enormes. Si, procedentes de nuestro mundo, penetramos en esta zona oscura central, ésta parece disminuir cada vez más hasta que, penetrando aún más, desvela de pronto un horizonte inmenso
que sería insensato querer minimizar. Aparece por ejemplo, cuando el más vulgar de los individuos tiene un sueño que ofrece representaciones y conjuntos imaginativos de los que en vano se buscaría la huella y el origen en su experiencia personal, pero que yo, con no poco asombro, he encontrado en viejos mitos o textos antiguos de los que el sujeto del sueño, sin embargo, no había tenido jamás conocimiento. En el caso que tratamos, puedo asegurarles que el pensamiento de nuestro sujeto no estaba en absoluto enfocado hacia los mitos, los dragones o los monstruos, lo que no impedía que estas representaciones estuvieran impresas en él, dado que son inherentes a todo el género humano. No hay tribu, pueblo o raza en que no se pueda señalar su presencia. Nos encontramos aquí con una capa psíquica común a todos los humanos, formada en todos por representaciones similares, que se han concretado a lo largo de las edades en los mitos, capa a la que yo he llamado por eso el inconsciente colectivo, número 11. No es este producto de experiencias individuales, es innato en nosotros, al igual que el cerebro diferenciado con el que venimos al mundo. Esto equivale simplemente a afirmar que nuestra estructura psíquica, del mismo modo que nuestra anatomía cerebral, lleva en sí las huellas filogenéticas de su lenta y constante edificación, que se ha extendido a lo largo de millones de años. Nacemos, en cierto modo, en un edificio inmemorial que nosotros resucitamos y que se apoya en cimientos milenarios. Hemos recorrido todas las etapas de la escala animal. Nuestro cuerpo tiene numerosas supervivencias de ellas. El embrión humano presenta, por ejemplo, todavía branquias. Tenemos toda una serie de órganos que no son sino recuerdos ancestrales. En nuestro plan de organización estamos segmentados como gusanos, de los que poseemos también el sistema nervioso simpático. Así llevamos en nosotros, en la estructura de nuestro cuerpo y de nuestro sistema nervioso, toda nuestra historia genealógica. Ello es cierto también para nuestra alma, que revela a sí mismo las huellas de su pasado y de su devenir ancestral. Teóricamente podríamos reconstruir la historia de la humanidad partiendo de nuestra complexión psíquica, pues todo lo que existió una vez está todavía presente y vivo en nosotros. El simpático es algo más que un recuerdo sentimental de una existencia paradisíaca. Es un sistema que existe y vive en nosotros, que continúa viviendo, funcionando y trabajando como lo hacía en tiempos inmemoriales. En la esfera psíquica, el inconsciente colectivo está constituido por un conjunto de supervivencia. Sin duda, no hay individuo que no haya oído hablar de dragones, pero ¿será ello un motivo suficiente para que nuestro sujeto soñara con uno? Nuestro sujeto no se habría molestado en imaginar durante su sueño toda esta historia, y precisamente esta historia de un monstruo mitad cangrejo, mitad lagarto, si no tuviera para él algún significado. Asistimos aquí a una síntesis nueva, hecha con ayuda de tesoros ancestrales, combinación que se justifica por su espontaneidad orgánica y que da lugar a un dragón moderno, a un dragón que es al mismo tiempo una concesión a nuestra época. Pero, ¿cuál es la significación del monstruo en sí mismo? Lo que nos sorprende en primer lugar es la incertidumbre sobre la naturaleza real del monstruo. ¿Es un cangrejo o es un lagarto gigante? ¿Un saurio? ¿Cuáles son, comparadas con el hombre, las características de estos dos animales? Ambos pueden vivir en el agua. El cangrejo, además de este carácter acuático, tiene otros rasgos distintivos. Es un animal con caparazón. Esto le distingue fundamentalmente de los saurios, que no lo tienen, pero que al presentar, en cambio, una columna vertebral y una médula espinal, son indudablemente de una familia más elevada en el orden filogenético. La naturaleza ha procedido a dos grandes experiencias. Primero creó animales con caparazón, cuyo esqueleto es exterior, protegiendo una masa interior blanda. Luego encontró esto insuficiente. Parece como si hubiera pensado que era demasiado torpe tener que perder todos los años la propia armadura y quedar
durante algún tiempo completamente desnudo, blando y a merced de todos los peligros, condiciones poco favorables para un desarrollo y un cultivo más elevados. La naturaleza, entonces, situó la materia dura en el interior, dejando en el exterior la parte blanda, y así fue como surgieron los vertebrados. Los saurios, aunque son vertebrados, tienen en común con los cangrejos el ser animales de sangre fría. La diferencia esencial sigue siendo pues que los saurios tienen un cerebro y una médula espinal, mientras que los crustáceos no poseen sino un sistema nervioso simpático. Estos son los puntos que debemos retener. El sistema nervioso humano, por su parte, tiene 3 subdivisiones: un cerebro, sede de la conciencia, una médula espinal, sensitiva y motora, y el simpático, que es un sistema nervioso especial. Por tanto, somos a la vez cangrejo, por el simpático, y saurio por la médula espinal. Pero no vivimos sino la capa superior de nuestra psique, como seres hechos solo de conciencia y que se parecen a esos angelotes cuya corporalidad está reducida a una cabeza y 2 alas, como si el resto de nuestro cuerpo y de nuestro organismo psíquico fuera inexistente, cuando en realidad no es más que tabú. Este cangrejo enfrenta a nuestro paciente con la parte inferior de su psique, enfrentamiento que parece tanto más indispensable cuanto que personalidad eminente, todo el razón consciente, nuestro sujeto no había realizado ni vivido hasta entonces sino la parte superior de su ser. Esta actitud unilateral le había hecho vivir en una especie de mundo de 2 dimensiones, en el que reinaba como dueño indiscutible el papel impreso, mundo cuya tercera dimensión, la de la profundidad oscura, estaba totalmente proscrita. Aquí estaba el origen de su neurosis, que estalló precisamente en el momento en que se ve confrontado con el otro aspecto del hombre, con el aspecto oscuro de la naturaleza humana, que se remonta a tiempos inmemoriales y a los saurios prehistóricos. Su alma, en la medida en que estaba localizada en su médula espinal y en su simpático, lo que se podría llamar su psiquismo espinal y su psiquismo simpático, había sido para él tan inconsciente como para cualquiera. Pero cuando adoptamos un comportamiento que no se gana la adhesión del vertebrado primitivo y del animal con sistema nervioso simpático que hay en nosotros, se declara una neurosis. La mayoría de las histerias están en correlación más o menos lejana con trastornos abdominales. Nuestro psiquismo espinal y nuestro psiquismo simpático mantienen nuestro comportamiento posible dentro de límites estrechos. El cuerpo se revela cuando el hombre moderno que preside el destino de su vida, aparentando una superioridad en el seno de la conciencia, los ignora y por sus exageraciones los sobrepasa. Nuestro sujeto creía que podía imponer, por las acrobacias de su voluntad, todas las presiones de su ambición. Pero no era más que una quimera. Vivía sin preocuparse de saber si, abajo, los demás seres, por los que también estaba constituido, le seguían en sus marchas forzadas. Era como la vanguardia de un ejército que se hubiera puesto en movimiento, sin preocuparse del grueso de las fuerzas, infinitamente más lento y menos móvil. Siempre olvidamos que nuestra conciencia no es más que la vanguardia de nuestro ser psíquico. El segundo sueño, el del tren, muestra en cierto modo al saurio, al lagarto monstruoso. Es ese paralelismo, sin duda, lo que hace serpentear al tren a la salida de la estación, mientras el torpe maquinista que lo conduce lo pone a todo vapor, haciendo descarrilar la cola del convoy. Desde ese momento, el cuerpo del durmiente escapa a su control. Sus entrañas funcionan con toda independencia, sin que parezca que se preocupan ya del conjunto. Tiene vómitos, palpitaciones, aturdimientos, sus músculos le traicionan, etc. Hemos de tener en cuenta al grueso de nuestro ejército, al saurio que hay en nosotros,
del que nuestro sujeto había hecho totalmente abstracción. Esta es la razón, por otra parte, ahora que acaba de sacrificarlo, de que necesite reflexionar sobre el alcance de su acto. Si tiene una neurosis por haber desconocido las leyes fundamentales del cuerpo viviente y por haberse alejado de él, el cuerpo entonces se revela y aparece bajo una forma monstruosa que está destinada a impresionar profundamente al sujeto. Este no parece preocuparse apenas de este factor eminentemente peligroso y lo neutraliza gracias a su varita mágica. ¿Qué es esta varita mágica? ¿En qué puede consistir la magia de la conciencia? ¿Cómo puede ésta hacer sortilegios? La conciencia puede imaginar. Podemos negar una cosa con el pensamiento, negarnos a considerarla, convenir y decretar que es insignificante, instituir en torno a ella la conspiración del silencio. De este modo, podemos, si llega el caso, cerrarnos a una realidad que pretendemos relegar al rango de asunto liquidado. Podría citar una multitud de ejemplos, grandes y pequeños. La atribución de insignificancia. Esta es la varita mágica, la propiedad peligrosa y divina de la conciencia, propiedad creadora que puede abstraer a voluntad un mundo y postular otro. Para la vida, el peligro manifiesto que emana de la conciencia es que ésta puede instituir, suprimir o desplazar, según su capricho, tal o cual cosa a la que se está entregado. De este modo surgen las epidemias mentales y otros fenómenos de esta clase. Es bueno que tengamos en nosotros un aparato regulador, nuestro psiquismo espinal y nuestro psiquismo simpático, capaces, si llega la ocasión, de elevar protestas. Cuando un filósofo edifica un sistema, o cuando un fundador predica una religión que suscita en él dolores corporales, como por ejemplo trastornos estomacales, ello es, a mis ojos, el mentis más severo que se le pueda hacer. Algo debe haber en ella que esté en contradicción con las verdades eternas de la naturaleza. Por eso, yo siempre pregunto, ¿es neurótico o no? Si es un neurótico, sus afirmaciones más solemnes están invalidadas y recibe un mentis. Aunque la lógica esté con él, el monstruo le dice no. Cuando quiero saber si una verdad es buena y saludable, si es una auténtica verdad, me la incorporo, la asimilo, por así decirlo. Si me va bien, si colabora armoniosamente en el seno de mi organismo con los demás elementos de mi psiquismo, si continúo funcionando bien, comportándome bien, y si nada en mí se revela contra el intruso, me digo que aquello es una verdad buena, que no es venenosa, que no me daña. Sé por experiencia que las cosas que son realmente verdaderas, que están realmente a la altura del hombre, son para él de tal plenitud que todo su ser se encuentra en ellas perfectamente expresado. Una gran verdad crea en quien la percibe una sensación general de alivio y de expansión. Esto es lo que quiso decir San Pablo cuando aseguró que todas las criaturas esperan con nosotros la revelación. Esa revelación que resuelve y restaura todo. Una verdad que no hace sino seducir a mi intelecto, sino darme vueltas en la cabeza, sin tener en cuenta al saurio y al cangrejo que duermen en mí. Es una verdad ruin, a la que tengo en poco, pues su valor es escaso. El monstruo que hemos visto surgir en el sueño es verdaderamente un animal de impresionantes dimensiones, medidas con el metro de nuestro universo. Ese monstruo encarna una ley general que no se puede contravenir sin atentar gravemente contra la naturaleza humana.
Llegamos así al término de la interpretación de nuestro sueño. No se la comuniqué con todos estos detalles al sujeto del sueño, sino que se la resumí en un lenguaje más intelectual. Un oyente me pregunta cuál puede ser el alcance práctico de una interpretación semejante. Es realmente interesante saber si el análisis onírico tiene un alcance práctico y si, por ejemplo, el sueño del que acabamos de hablar es susceptible de una aplicación. Sin duda, no todo el mundo tiene un temperamento filosófico que le haga complacerse en ideas semejantes a las que acabamos de desarrollar y de las que pueda extraer una rica sustancia, capaz de causar transformaciones profundas en su realidad. La mayoría de los individuos prefieren a estas consideraciones algo más concreto, y tal era también el caso de nuestro sujeto. Era de los que piensan que todo lo que hay en el hombre está en él esencialmente para servir a sus fines, al estilo de ese sabio de la Edad Media, que daba gracias a Dios por haber hecho que pasara un río por cada ciudad. Es este, después de todo, un punto de vista que no merece, a pesar de su aspecto ridículo, ser rechazado a la ligera. Quisiera mostrarles ahora el beneficio que nuestro sujeto obtuvo de su sueño, o más exactamente, qué habría debido obtener, y lo que en realidad ha ocurrido. Juzgó ciertamente que se podía considerar el sueño bajo el aspecto en que yo le había descrito, pero nada probaba que este aspecto fuera precisamente el bueno. Yo le respondí, no, eso no está probado, solo es una concepción, un punto de vista, una hipótesis. Ahora tenemos que ver, suponiendo que esta interpretación se ciña bastante al significado del sueño, qué influencia tendrá sobre usted y a qué consecuencias dará lugar en usted. Nadie espere que yo pueda darle a un enfermo una receta con todo previsto y que le diga, haga tal o cual cosa. No es mi objetivo cuando establezco un tratamiento, pues ello equivaldría a mantener al paciente en su universo de 2 dimensiones, en el que, como más arriba, decíamos con una metáfora, el hombre no tiene más que una cabeza y 2 brazos, universo en el que se ha movido hasta entonces y que no es el mundo real. Un mundo tal es un mundo infantil, un mundo puerilmente razonable. Un mundo real está constituido por la causalidad, por las leyes universales de la naturaleza, por la sumisión a estas leyes, por la aceptación de verdades generales y obligatorias. Pero ignora las recetas perfectas. Si le hubiera dicho a mi enfermo, ahora tiene usted que frenar, que limitar sus ambiciones, le habría parecido una tontería, pues él es tan inteligente como yo y cree saber lo que hace. En su mundo, en el que él ha hecho una brillante carrera, basta querer una cosa para poder realizarla, según la célebre divisa que él ha hecho suya. Donde hay una voluntad, hay también un camino. De aquí su resistencia a aceptar mi concepción, que no le dice nada que valga la pena y que prácticamente rechaza. Pues a él le parece terriblemente poco moderno el que esté atado de pies y manos y no se pueda hacer lo que uno pretende. ¿Cree usted, piensa dirigiéndose a mí, que por ese sueño imbécil voy a ahogar todas mis aspiraciones y no voy a escribir ya el gran tratado en 10 volúmenes que proyecto? Tengo derecho a hacer lo que quiera y nadie me lo impedirá. Tal es la reacción de su psique consciente. Con un golpe de varita mágica, aniquila al monstruo molesto. En efecto, en la continuación de nuestra conversación, se comportó como si el monstruo, la dificultad que había en él, hubiera sido suprimido o se hubiera volatilizado. Interiormente hace caso omiso de todo lo que le he dicho, pensando, este no está probado, no es científico, no son más que elegantes elucubraciones cuyo principal artesano es el azar. La ciencia, sin embargo, no se autoriza a sí misma a repudiar pura y simplemente lo que de momento
cuadra mal con sus postulados. Sabe que el paso de las causas a los efectos exige tiempo y que antes de llegar a conclusiones es preciso esperar los resultados. Por eso yo le repliqué a mi paciente: como usted quiera, yo no afirmo nada. Lo que he aventurado no constituye sino una proposición en la esperanza de llegar a una mejoría. Piense usted de ello lo que quiera. Me doy cuenta de que usted no ve en todo esto más que una trama de absurdos. Pero preste atención a su próximo sueño. Vamos a ver lo que dirá sobre la situación. Si el enfermo hubiera admitido el fundamento de mis palabras, y si se hubiera molestado en reflexionar, habría acabado por decirse: yo contravengo principios fundamentales de la naturaleza humana. Eso equivale a lanzar un desafío a una potencia que me tiene bajo su poder y contra la cual mi voluntad no puede hacer nada. Todo me dice que debo tener cuidado con este peligro y ser prudente. No pensar en ello no me sería de ninguna ayuda, puesto que al contrario la reflexión es conveniente. Y, sin duda, se habría planteado la cuestión: de ese conflicto con una potencia a la que quiero o no tengo que tener en cuenta, ¿qué conclusión debo sacar? Mi situación, mi actitud actual, solo me procuran escasas satisfacciones. Tengo que adoptar una línea de conducta que le vaya más a todo mi ser, que me produzca la sensación de que estoy contento de mí mismo y la seguridad de ocupar mi puesto legítimo. Quizá habría pensado entonces que sería bueno conceder un poco más de atención a su familia, a su mujer, a sus hijos, pues también aquí las cosas iban más bien renqueando. En efecto, su mujer, también de origen humilde, no estaba a la altura de las ambiciones de nuestro hombre con delirio de grandeza. Por ello la pareja vivía en una cierta tensión. En el fondo mi enfermo se había abandonado la ambición con la esperanza de encontrar en ella algo nuevo, pues no estaba satisfecho ni con lo que poseía ni con lo que era, dado que su vida privada no tenía un puerto sentimental en el que la tranquilidad y la calma serena restablecieran la paz en su corazón. Se encontraba como sentado entre dos sillas, posición muy poco agradable y extremadamente incómoda. Si hubiera hecho caso de lo que yo le había dicho, habría comprendido que en su situación no se trataba sin embargo de su mujer, de su familia o de su cátedra en Leipzig, sino de ponerse en armonía con la potencia superior que en los sueños referidos le había advertido imperiosamente que se detuviera en su carrera, que se trataba para él de realizar una vuelta a sí mismo, de reflexionar en los fundamentos de su ser, a fin de ponerse de nuevo de acuerdo con las leyes generales de la vida humana. Tal vez una reflexión, una meditación sobre él mismo, sobre la esencia de la vida, sobre los motivos de su descontento, le habría devuelto la paz. Penetrando en sus propias profundidades llegaría a esa capa caracterizada por el saurio, a esos parajes donde fluye una corriente de vida eterna, corriente que atraviesa la naturaleza, en la cual y por la cual se efectúa todo crecimiento oportuno, y donde todo se realiza de forma tan perfecta que no queda ya ni ansia ni extravagancias. Semejante inmersión en uno mismo, esta vuelta al propio ser, es muy conocida en Oriente. Se le concede allí la mayor importancia. Quisiera ilustrarlo con una breve historia. Se la debo a mi llorado amigo Richard Wilhelm, quien vivió largo tiempo en China. Una gran sequía desolaba la región de Kiatchau, y los habitantes estaban desesperados. Los católicos hicieron procesiones expiatorias, los protestantes por su parte elevaron el domingo su rogativa para la lluvia, y los chinos, en fin, no vacilaron en ofrendar unos fuegos artificiales. Pero todo fue en vano. El Consejo Provincial decidió entonces llamar a un experto, hacedor de lluvia, de una provincia del interior, de Shantung. Este respondió a la invitación. Le fueron a recibir a las puertas de la ciudad, donde le preguntaron:
Maestro, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Qué deseas? Respondió: procuradme fuera de la ciudad una casita en la que no me molesten. Se retiró a la casita, rodeada de un pequeño jardín, y en ella estuvo encerrado durante 3 días. A la mañana del 4.º día cayó nieve a grandes copos, lo que en aquella estación superaba todas las esperanzas de los más optimistas. El entusiasmo fue grande y la multitud gritaba por las calles: «Es el hacedor de lluvia, es el hacedor de lluvia». Richard Wilhelm, que estaba de paso en la ciudad, fue a visitar a este hombre y le preguntó si le quería explicar cómo había logrado la lluvia. El chino le respondió con cortesía: «No la he logrado yo». «¿Por qué te llaman entonces el hacedor de lluvia?» «Oh, puedo decírtelo, es muy sencillo. Yo vengo de Shantung, donde llovía normalmente, como debe llover, y donde todo estaba en orden, por consiguiente yo también estaba en el orden. Pero yo vengo a Kiat-Chau, donde reina la sequía, cosa que no está dentro del orden, lo que hace que esta tierra no esté en orden y que yo, que llego a ella, no esté tampoco en el orden. Por eso necesito una casita donde pueda estar tranquilo, donde me pueda hundir en el Tao. Durante 3 días y 3 noches he trabajado sobre mí mismo, hasta que al fin he vuelto a alcanzar el Tao. Entonces, naturalmente, una vez restablecido el Tao, ha empezado a llover». No sé si se comprenderá toda la profundidad de esta breve historia. Comprendiéndola, se comprende también a qué responde la aparición del cangrejo. Este monstruo es un animal propicio que quiere, en cierto modo, tragarse a nuestro hombre para que renazca al equilibrio, para que encuentre el Tao y para que su vida interior, tras la sequía devastadora, reciba, de forma figurada, una lluvia saludable. Pero la inteligencia de nuestro sujeto le impide al dragón de toda actividad, pues la única que tolera es la suya propia, y por eso no pasa nada. Mi paciente, por exceso de inteligencia, no encuentra el acceso a sus profundidades. Está hipnotizado por la pretendida omnipotencia de la voluntad, y cuando todo podría haberse arreglado todavía, él no cede. Sacrifica al monstruo con gran perjuicio para él. Pues este monstruo encarna a su sistema nervioso inferior, a su instinto, al que mata dentro de sí. Ahora bien, desprovisto de instintos, el hombre es semejante a una mariposa embriagada que revolotea sin objeto. Este fue por desgracia el destino de nuestro sujeto. Rechazando mis advertencias, encontró poco interesante mi proposición de esperar a los sueños siguientes. En el fondo había dado por descontado que yo haría desaparecer su neurosis por algún truco, por encantamiento, lo que le habría permitido perseverar en sus ambiciosas aspiraciones. Como yo no hice nada de esto, juzgó que yo era también un incapaz, y se puso a seguir la prescripción que en el fondo había esperado de mí: no preocuparse por su neurosis y proseguir su camino gracias a un esfuerzo mayor de voluntad. Yo le había dicho: sus sueños contienen una advertencia. Usted se comporta exactamente como el maquinista que tiene el frenesí de la velocidad, o como los suizos que se lanzaron contra el enemigo con loca osadía. Si se comporta como ellos, se encaminará hacia una catástrofe. No quiso saber nada y continuó su camino con más energía, lo que tuvo como triste consecuencia el que 3 meses más tarde perdiera su posición y tuviera que aceptar una mucho más modesta. Así se puso punto final a la brillante carrera ambiciosamente soñada. Fue un caso muy infructuoso, el caso eterno del hombre de éxito que se engríe exageradamente y al que su inconsciente contradice. La contradicción se expresa primero en los sueños, si el sujeto no los acepta. Será la realidad a la que incumbirá la misión de imponer esta aceptación, con todos los choques fatales que esto implica. Espero
que ya hayan comprendido lo que es a mis ojos la interpretación de los sueños. Naturalmente, la interpretación así entendida es complicada y supone muchos rodeos, pero no podría ser de otra forma, pues el hombre sueña según lo que es y en función de su naturaleza profunda. Los seres sencillos tienen sueños sencillos, y los seres complicados que tienen cerebros más diferenciados tienen sueños complicados. Prescindiendo de esto, todos los sueños tienen en común el que preceden, en cierto modo, a la conciencia de quien los sueña. Yo, en principio, no comprendo mis propios sueños mejor que cualquier otra persona los suyos, pues siempre están un poco más allá de mis expectativas y de mi alcance, y experimento con ellos las mismas dificultades que cualquiera. El saber no es una ventaja absoluta cuando se trata de los propios sueños. Los sueños de niño pueden ser ya de una profundidad inaudita. Yo podría contarles algunos que son simplemente fabulosos, hasta el punto que uno se pregunta, mesándose los cabellos, ¿cómo es posible que un niño sueñe cosas de las que sin duda no ha oído hablar jamás? En este orden de ideas se constatan fenómenos análogos en el curso de las enfermedades mentales, en las que se producen con frecuencia oleadas de representaciones que exigen para su comprensión conocimientos profundos. Ocurre con los sueños como con la naturaleza en general, que parece atestiguar una sutileza infinita, mientras que en el fondo es de una sencillez tal que no alcanzamos a comprenderla. ¿Cómo puede, por ejemplo, una luciérnaga fabricar luz sin perder calor? ¿Cómo es posible que mientras nuestras mejores máquinas solo tienen un rendimiento práctico del 40 al 50%, las que utiliza la naturaleza trabajen sin pérdida? En cuanto comparamos nuestras obras con los hallazgos de la naturaleza, nos vemos obligados a reconocer que no somos más que niños. La naturaleza dispone de conocimientos maravillosos. Ello es igualmente cierto para nuestra alma, creación de la naturaleza ella misma, que posee, por ello, conocimientos increíbles, que lleva en sí, sin saberlo, conocimientos de los que nosotros, sin embargo, podemos adquirir conciencia, concediendo a las operaciones psíquicas toda la atención y toda la seriedad que requieren, entregándonos, por ejemplo, al estudio de sueños de la especie de aquel que hemos comentado. Nuestra mirada penetra entonces cada vez más profundamente en el trasfondo, donde sorprendemos hechos que antes nos habríamos atrevido ni siquiera a imaginar.